mamás aquí presentes, feliz Día de las Madres. Ayer yo sé que la pasaron estupendo con su familia, sus hijos. Amén. ¿Cuántas mamás están hoy aquí? Amén. Pues los demás denles un fuerte aplauso a las mamás hoy. Amén. Dios es bueno, ¿verdad? Creo que Dios quiere hoy hablarnos de algo muy importante a cada uno de nosotros. Así que yo te invito a que levantes tu mano derecha, por favor, y le digas: Padre, estoy aquí, anhelante por una palabra tuya, una palabra que conforte mi alma, una palabra que despierte mi espíritu. Aunque esa palabra el día de hoy me duela, me confronte, me haga llorar, la necesito y la recibo en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. ¿Saben que todo lo que sucede en nuestra vida, todos los procesos por los que pasamos, nos dejan lecciones de vida? Son lecciones de aprendizaje. Así como tú vas a la escuela a estudiar primaria, secundaria, prepa, etcétera, aprendes. La vida también es una escuela donde tú y yo tenemos mucho que aprender. Y hoy yo quiero enfocarme en un personaje bíblico que nos ilustra y nos enseña muchas lecciones de vida para nosotros. Quiero que vayamos al libro de Génesis, capítulo 37, versos 13 al 24. Padre, yo oro en esta hora que esta palabra caiga en buena tierra y que cumpla el propósito por el cual ha sido enviada. Yo sé que tu palabra no regresa vacía porque tú lo hablaste a través de tu profeta. Y yo sé que lo que hoy se habla aquí viene de tu Espíritu Santo y va a causar el efecto, y va a causar la transformación, y va a causar aquello por lo cual ha sido enviada. En el nombre de Jesús. Fue la palabra: y le dijo Israel a José. Fíjate qué interesante que aquí ya no lo nombran como Jacob, ya lo nombran como Israel. Y le dice: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. ¿Cuántos saben que cuando Dios te envía por algo tienes que rezar con respuestas? Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem, y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciéndole: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí. Y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Yo pensé que decía: se alegraron y corrieron a abrazarlo. Pero dice: conspiraron para matarlo. Y dijeron uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, vengan, matémoslo y echémoslo en una cisterna. Qué buenos pensamientos tenían para su hermano, ¿verdad? Qué buenos pensamientos tienen contigo. Echémoslo en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró. Y veremos qué será de su sueño. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derramemos sangre, echémoslo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongan mano en él, para librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos le quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre él, y le tomaron, lo echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua.
repite conmigo, solo había lodo. ¿Por qué creo yo que había lodo? Porque era un pozo de agua. No había agua, pero entonces quiere decir que había lodo abajo, en el fondo. Y esta historia aquí narrada no fue colocada al azar. No es una historia colocada porque al autor de Génesis le pareció bien ponerla. Es una historia que nos ilustra que tú y yo tenemos mucho que aprender a través de la vida de José. José fue un joven, así como el pastor, que nació con un llamado divino. Nació con una asignación de parte de Dios. Y cuando hay un llamado, cuando hay un propósito, cuando hay una asignación del cielo para ti, siempre va a haber oposición. El enemigo va a tratar de impedir que se cumpla el propósito de Dios en tu vida. Ese es su trabajo. Dios nos habla a través de sueños, nos habla a través de visiones, nos habla a través de palabras proféticas. En el caso de José, Dios le muestra su destino de gloria a través de sueños. Dios le muestra a José el futuro acerca de su asignación a través de sueños. No llegó un profeta de la época a decirle: José, vengo a profetizarte esto y esto. No. Dios mismo a través de sueños le revela a José lo que Dios iba a hacer con él. Con esto te quiero decir que no siempre esperes una palabra profética que te marque tu destino de gloria o que te marque el propósito de Dios, porque Dios habla de diferentes maneras. Los sueños que José tuvo eran sueños de victoria, eran sueños de grandeza, eran sueños de multiplicación. Pero cuando José le cuenta el sueño a sus hermanos, ellos se enojan y conspiran contra él. ¿Cuántos se gozan contigo cuando dices que te está yendo bien? Que tu empresa está creciendo. Se gozan, se alegran, no, se enojan, te envidian. Esto me indica que siempre que tú tienes un propósito de Dios, se va a levantar una conspiración en tu contra. Y a veces esta conspiración surge de tu misma familia. A veces tu misma familia es la primera que se va a oponer a que tú inicies algo nuevo. A veces como padres nos oponemos al primer novio, a la primera novia de nuestros hijos. No escuché. Siempre que tú quieres emprender algo nuevo, se van a levantar voces diciéndote que no vas a poder lograrlo. Algunos te van a decir que no lo intentes. Otros te van a decir que no lo hagas. Incluso muchos te van a acusar de creerte superior a ellos. Y en este relato nos damos cuenta que el padre manda a José a ver dónde están los hermanos, a ver cómo va el asunto del ganado. Pero cuando los hermanos lo ven de lejos, dicen: ahora no está cerca de papá. Y ellos conspiran y deciden matarlo. Que rápido tomaron una decisión. Y la más práctica, la mejor para ellos era: vamos a matarlo. Pero recuerdas que yo te dije que en el libro de Job Dios le dice a Satanás: he aquí está en tus manos, pero su vida no la tocas. Lo mismo pasa con José. Que había una conspiración de muerte para él, pero Dios usa al hermano mayor, a Rubén, para decirles: hey, no derramemos sangre, no lo matemos. Y lo que hacen es decir: bueno, echémoslo en un pozo. Ahora tú te preguntarás: ¿por qué un pozo? Y muchos dirán: bueno, es que lo que había es lo que había a la mano, lo que estaba en el desierto en ese momento. ¿No? Un pozo representa trampa. Un pozo representa acechanza. Y se relaciona con la destrucción. Y siempre Satanás te va a querer llevar al pozo. Él siempre va a intentar destruirnos.
Pero yo te digo esto, va a intentar. Lo va a intentar varias veces, pero no lo va a lograr porque de nuestro lado siempre está aquel que venció en la cruz del Calvario. Por lo tanto, yo te puedo decir que el pozo es sinónimo de tristeza, de soledad, de depresión, de traición, de destrucción, de muerte. Y el enemigo siempre va a usar a los más cercanos, aquellos en quienes más confiamos, aquellos a los que creemos que nos aman, para llevarnos al pozo. Pero sabes que ahí nos damos cuenta de quienes verdaderamente están con nosotros. Josué fue lanzado al pozo no porque sus hermanos lo repudiaran o porque lo odiaban, no. Él fue lanzado al pozo porque sus hermanos odiaban lo que había en José. Porque en José había algo especial de parte de Dios. Y porque ellos veían en José algo diferente. Y lo que en José había no encajaba con lo que ellos tenían. La mayoría de la gente que te ataca, escúchame bien, la mayoría de la gente que te aborrece no es porque te odian. No, es porque envidian lo que hay en ti. Por eso te aborrecen, no te odian, envidian lo que tú tienes y ellos no tienen. El enemigo va a usar el pozo para matarte. Pero lo que el enemigo nunca se imagina es que ese pozo Dios lo va a usar para promoverte. Recuerda que todo lo que el enemigo usa para matarte, Dios lo usa para bendecirte. Y si no, recuerda esto. ¿Quiénes fueron los que murieron en el horno de fuego? No fueron Sadrach, Mesach y Abednego. Los mismos que los habían lanzado al horno de fuego fueron los mismos que perecieron quemados en el horno de fuego. No. Ellos sí. Y quizás tú puedas preguntarte esto. ¿Por qué si Dios le dio sueños a José? Si Dios le dio un llamado poderoso, si Dios le dio un propósito de gloria, ¿por qué Dios permitió que pasara por el pozo? ¿Por qué Dios permitió que José fuera a la cárcel? ¿Por qué Dios permitió que José pasara por la injuria? Puedo decir, porque antes de ser promovido tienes que ser capacitado. Porque Dios no llama a gente capacitada, Dios capacita a los que Él llama. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a ser capacitados? Amén. ¿Y cuántos se dicen, yo no necesito nada, yo ya me sé todo? Esos nunca van a ser promovidos. Y al igual que José, tú y yo tenemos muchas lecciones que aprender mientras estemos en el pozo. Dios tiene que tratar con nuestro carácter. Dios tiene que moldearnos. Y a veces Dios va a usar el taller del alfarero. Y muchas veces va a permitir que el enemigo nos lleve al pozo para enseñarnos lecciones de vida. Dios siempre te va a dar un llamado. Y Dios lo único que espera es que tú respondas, que tú le digas, sí Señor, heme aquí, yo iré. Y cuando tú respondes ese llamado, comienza el verdadero camino de vida. Comienza la verdadera transformación de tu yo interior. Comienza el trato de Dios a tu vida, porque ahí comienza la capacitación. Yo no sé cuántos están aquí en este momento en capacitación. Amén. La mayoría estamos aquí ahorita en capacitación porque le respondimos al Señor y le dijimos, sí Señor. Y dice el Señor, me dijiste que sí, déjame te capacito. Te voy a promover, pero antes tengo que capacitarte. Dios le da sueños a José. Pero escucha bien, cuando Dios le da los sueños, José es un jovencito. Él todavía no conocía el favor de Dios. José todavía no veía la mano de Dios sobre él. José no sabía quién era el que lo iba a promover al palacio. Y en ese pozo, José estuvo unas horas. Pero en esas horas, él aprendió importantes lecciones de vida que tú y yo tenemos que aprender. Y mientras estemos en el pozo, de mí depende cuánto tiempo vamos a estar ahí. Yo te digo a ti,
que si estás en un pozo de depresión, en uno de soledad, en uno de angustia, de luto o de rencor, es para que aprendas y no para que mueras. Si igual que cuando Dios llevó al profeta Ezequiel al valle de huesos secos, no lo llevó para que muriera en ese valle, lo llevó para que en ese valle Ezequiel hablara palabras de vida. Y a José en ese pozo de dolor, en ese pozo de tristeza, allí él aprendió las mejores lecciones de vida. Por eso que a veces mucha gente no entiende lo que Salomón quiso decirnos en Eclesiastés 7:2. ¿Qué dice Eclesiastés 7:2? Mejor es ir a la casa de luto que a la casa de banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres y el que vive lo pondré en su corazón. ¿Qué está diciéndonos aquí? ¿Qué nos dice Salomón? Que cuando tú estás en casa de fiesta, tú ahí te gozas, tú ríes, tú juegas, comes, bebes, te sacias. ¿Cierto o no? Vas a una fiesta, pura risa, bla, 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 puro tomar y puro comer. Pero ahí no aprendes nada. ¿Sabes por qué? Porque ahí solo hay vanidad. Hay mucha risa, muchos abrazos, pero la mayoría son fingidos. Pero en la casa de luto aprendes lecciones de vida, porque aprendes a valorar, aprendes a perdonar, aprendes a amar y aprendes misericordia. Es por eso que se dice que cuando un ser querido muere, tú le llevas flores y le escoges el mejor ataúd. Incluso le pones el mejor traje, le pones la mejor ropa, le buscas el mejor lugar, le quieres hacer la mejor lápida, le adornas, le haces hasta una casita ahí de mármol, cosa que nunca hiciste en vida. ¿Por qué? Porque es mayor el remordimiento de lo que no valoramos a la persona, de lo que no le disfrutamos mientras estuvo en vida. Lo dice Eclesiastés, no lo digo yo. ¿Qué lecciones de vida podemos aprender cuando estamos en el pozo? Ahí muere nuestro orgullo. ¿Cuántos orgullosos hay aquí? Allí en el pozo, allí en la soledad, allí en el lodo, tú y yo aprendemos a ser humildes. Nuestro orgullo, nuestra vanidad tiene que morir allí. Porque si no muere ahí te va a dejar más días el Señor. Fíjate, Dios le había dado a José un sueño. Dios lo iba a llevar al palacio. Pero antes de meterlo al palacio tenía que morir el orgullo que había en José. Si tú lees la escritura, José, sus hermanos le quitaron la túnica de colores que llevaba puesta. Y José fue lanzado al pozo sin la túnica, sin su túnica de colores. ¿Y por qué es relevante esto? Porque en la época de José la túnica de colores representaba superioridad, representaba grandeza. Yo te voy a decir algo. Esto quiero que lo ancles en tu espíritu. La superioridad y grandeza de José, esa túnica, se la había puesto su padre, se la había puesto el hombre, no se la había puesto Dios. Y Dios tuvo que procesar a José. A él tuvieron que quitarle su orgullo, quitarle su túnica de grandeza. Pero ¿sabes por qué Dios permitió que le quitaran a José su túnica de colores? Para tiempo después Dios poner en la mano de José un anillo de autoridad. Si no te despojas de tu túnica, no te van a poner anillo de autoridad. Despójate de tu grandeza para que Dios te dé la grandeza de Él. Esto es muy importante. Dios no va a depositar en ti autoridad mientras tú dependas de tus habilidades y mientras tú no renuncies a tu orgullo. Jacob había mandado a José a buscar a sus hermanos. Fue la instrucción que le dio, ¿no? Pero ¿qué pasó por la mente de ese jovencito llamado José? Me voy a poner mi túnica de colores y voy a ir a ver a mis hermanos. Y llevaré mi túnica puesta para que vean que soy el favorito de papá.
para que vean que soy mejor que ellos, para que vean que a mí papá me quiere más que a ellos y por eso me hizo esta túnica a mí. Cuando tú le regalas algo a tus hijos, les compras ropa nueva, lo primero que hacen es ponérsela y ir con los primos. Mira lo que me compró mi papá. ¿Cierto o no? O les compras un juguete nuevo y lo primero que hacen es presumirlo. Esto estaba haciendo José. ¿Por qué se tenía que poner esa túnica para ir al campo a buscar a sus hermanos? ¿Para qué? Para demostrarles que él era grande. Para demostrarles que era el favorito de papá. ¿Tú crees que un joven así lleno de orgullo iba a servir en el palacio? ¿Tú crees que una persona orgullosa va a poder servir en el liderazgo? ¿Tú crees que una persona llena de orgullo va a poder ministrar en un altar? No. Por supuesto que no, porque el orgullo no te va a llegar a ninguna parte, no te va a promover, te va a llevar directo al pozo. Y si aún no entiendes que es un orgulloso, yo te voy a decir que es una persona que tiene exceso de confianza en sí mismo, que cree que todo lo que piensa, todo lo que hace, lo que dice es perfecto y no acepta opiniones de nadie. Gloria a Dios que no hay nadie aquí, no voltees a ver a nadie. Aquí no vayas a ver ninguno. Por eso, porque Dios desecha al orgulloso. Por eso que muchos estamos siendo procesados, porque hay orgullo en nosotros todavía que Dios quiere quitar. Yo me atrevería a decirles qué trato me ha dado Dios a veces. Y he entendido por qué es. Por eso mi frase es esta, que me haga llorar. Me ha hecho llorar el Señor, sí. Por eso digo esta frase, aunque me haga llorar, Señor, por esa palabra es necesaria. Porque Dios quiere que reconozcamos que solo Él es Dios. Que reconozcamos que todo lo que hacemos y logramos es porque su mano está con nosotros. Que hay gente, escuchen bien, hay gente aquí que necesita despojarse de su túnica de colores para poder recibir un anillo de autoridad. Hay mucha gente aquí que tiene el don, tiene el talento, tiene el llamado, tiene el propósito, pero necesitan despojarse de su orgullo para ser promovidos. Gente que va a enfrentarse con fuerzas de las tinieblas. Gente que va a hacer una liberación. ¿Y sabes qué es lo que hacen? Ya oré, ya ayuné. ¡Oh, mi don es la liberación! ¿Sabes qué? Esa es tu túnica de colores que te estás poniendo. Pero te falta la autoridad. Y la autoridad viene sobre ti cuando dejas el orgullo y dices, Señor, yo voy en tu nombre. Señor, yo no voy confiando en que ya hice humanamente. Señor, yo no voy confiando en que oré, que ayuné. No, Señor, yo voy en tu nombre. Amén. Esa es la autoridad que necesitas. Me metí 40 días en ayuno y oración, pero no te quitaste la túnica de colores. Dios necesita gente que esté dispuesta a quitarse su túnica para él ponerles el anillo de autoridad. Y en ese pozo, tú conoces la soberanía de Dios. Estaba José abajo. Pero esta es la ilustración, mira abajo y arriba están sus hermanitos y enviándolos. Tú y yo tenemos que entender que Dios es soberano. Escuche, soberano significa que Dios todo lo puede. Soberano significa que nada sucede si Dios no lo permite. Y soberano significa que Dios tiene el absoluto control de todo. Por lo tanto, significa que lo que el enemigo usa para matarnos, Dios lo usa para promovernos. Génesis 50:20, por favor, ¿qué dice?
ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Cómo Dios cambió todo, verdad? ¿Cómo Dios lo cambió de un pozo a un palacio? Lo que el enemigo usó para mal, Dios lo transformó para bien. ¿Qué les dice José? Ese pozo de muerte y destrucción que usaron, Dios lo convirtió en peldaño de promoción. Dios hizo una escalera para que José subiera. Prácticamente la misma escalera que su padre Jacob había visto en sueños, donde ángeles bajaban y subían. Tú y yo tenemos que entender que Dios es soberano y que en su soberanía Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Mira, quizás tú has tocado puertas en algún trabajo y no se te han abierto. Y este trabajo tú lo anhelas, tú lo deseas. Pero por más que toca la puerta, no se abre. ¿Sabes por qué? Porque en su soberanía Dios sabe que eso no te conviene. Dios sabe que ese trabajo puede ser un pozo, puede ser una trampa preparada por el enemigo. Gloria a Dios, ya encontré un trabajo donde voy a ganar el triple. Pero no tengo tiempo de ir a la iglesia allá. Trampa, pozo. Yo estoy seguro, estoy convencido que en ese pozo Dios le habló a José y le dijo: José, te pusieron aquí para matarte, para destruirte, para apagar tus sueños. Pero yo te digo a ti, José, que no va a ser así, sino que yo permito que estés aquí, José, porque es la única manera en que estás escuchando mi voz. A veces Dios nos va a meter para que lo escuchemos a Él. Porque escuchamos todo menos a Dios. Y aquí es donde tú y yo estamos a solas, José, le dice el Señor. Aquí te voy a dar instrucciones, José. Aquí vas a aprender lecciones de vida, José. Aquí en este pozo, José, te vas a dar cuenta que yo soy Dios justo y soberano, y que transformo los pozos en escalera para subir y entrar al palacio. Dios le dice a José: yo soy el soberano, yo hago cosas nuevas, yo voy a abrir caminos en el desierto, voy a abrir ríos en la soledad. Por lo tanto, José, te digo en esta hora que no te acomodes, que no te acostumbres al pozo, que no te acomodes aquí, porque este no es tu destino. Tu destino te lo revelé en sueños, José. Y yo te digo a ti, iglesia, no te acomodes al mundo, no te acoples. Aquí no es tu destino, aquí eres peregrino. No te aferres a una morada terrenal, porque tu morada es eterna y tu destino es una ciudad celestial llamada Nueva Jerusalén. Amén. No te acoples, no te acomodes. ¿Saben que el otro día vi un documental de 2 tiburones? Agarraron 2 tiburones de la misma edad y los monitorearon. A uno lo pusieron en una alberca y a otro lo pusieron en el mar. El que pusieron en el mar se desarrolló, creció más de 10 metros. El que pusieron en la alberca creció como 3 metros. ¿Por qué? Porque el que estaba en la alberca, para donde le daba veía muros, entonces mentalizó que no iba a crecer más, porque si crecía más iba a sobrepasar los muros, las paredes de la alberca. El que fue puesto en el mar no veía límites, creció a lo que era su normalidad. Muchas veces tú no creces ni avanzas porque tú mismo te pones muros. José está en ese pozo y cuando volteaba veía pared, veía pared, veía pared. Pero cuando levantaba la vista hacia arriba decía: yo voy a salir de aquí. Hay una luz ahí arriba, yo voy a salir. A veces tú tienes que voltear los ojos a los cielos, como dice el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra.
volteas a los lados siempre vas a ver paredes, pero si volteas hacia arriba no vas a ver límites. ¿Sabes qué es lo más importante que aprendió José en ese pozo? Aprendió a perdonar. Sí, yo sé que voy a tocar un tema que no les gusta mucho, que les incomoda, ¿verdad? El tema del perdón. Cuando José estuvo allí solamente tenía dos opciones. Una era escuchar la voz de Dios y aprender lecciones de vida, y la otra era escuchar a Satanás y amargarse. Mucha gente vive toda su vida amargada. Mucha gente vive su vida odiando, porque en el pozo, mientras estuvieron allí, solo escucharon la voz del enemigo. Yo te digo a ti en esta hora, iglesia, amado, en esta vida va a haber un momento en que tú vas a caer en el pozo. Solamente vas a tener dos opciones: o decides perdonar al que te llevó al pozo, o decides vivir amargado toda la vida. Es por eso que la Escritura dice: no permitan que ninguna raíz de amargura brote y los estorbe. ¿Sabes que lo peor de todo no es el odio que sientas hacia la persona? ¿Sabes que lo peor de todo no es el enojo con el que vives? Que lo peor de todo no es la ira que tú cargas. Lo peor de todo es la raíz de amargura, porque esa te pudre el corazón. Toma